Les voy a pedir que me disculpen un par de minutos de pedantería eusebista, pero es que esta es una ocasión para mí muy especial también. Yo tuve la oportunidad, además de graduarme en esta universidad, de participar en las luchas estudiantiles de principios de los años 90. Fui representante estudiantil en el Consejo Universitario y allí tuve el privilegio de compartir dos gestiones maravillosas, extraordinarias. La del rector Luis Fuenmayor Toro, para quien pido un aplauso, por favor. Y la del rector Simón Muñoz, que lo sucedió en el cargo, otro caballero de la política, un gran médico, un gran hombre, con una calidad humana gigantesca. Y esos consejos universitarios también estaban ahí y allí, una representación muy importante. Estaba Alexis Ramos, el Camión Ruiz, Igor Colina, que ya no está con nosotros, Gaspar de la Vega, Ferrini en farmacia, Alice Rodríguez era la secretaria, en fin, una pléyade de nombres de académicos, de luchadores jusevistas que en su momento les correspondió dar la lucha por preservar la universidad, por preservar la UCB. Y aquí está la UCB, que a pesar de esta oscurana que nos ha tocado vivir, sigue siendo un bastión de la libertad de pensamiento, un espacio libre para la crítica, un espacio de crecimiento académico, un referente fundamental de la venezolanidad, un referente fundamental de los demócratas, este vientre materno que es la UCB. De manera tal que era inevitable que hiciera estas referencias porque, bueno, ha pasado algún tiempo desde entonces y no podía, digamos, omitir lo que sin duda fue un episodio de mi vida fundamental, que fue haber pasado por la casa que vence la sombra. Y que además la casa que vence la sombra también pasó por mí. Bueno, aquí hoy se han dicho muchas cosas, hemos hablado de encuentro, hemos hablado de la esperanza, hemos hablado de la paz, de la soberanía. Yo quisiera hacer énfasis en una palabra que es el reencuentro. Y quisiera subrayarlo porque la palabra reencuentro nos evoca a la reunión de quienes ya se encontraron antes, de quienes caminaron juntos, de quienes lucharon juntos, de quienes resistieron juntos y que por diferentes circunstancias de la vida tomaron algunos caminos y luego se vuelven a encontrar, el reencuentro. Y creo que este es un evento de reencuentros. Cuando uno ve los rostros de quienes están aquí, pero además también la presencia de muchos jóvenes, pues uno renueva la esperanza en las luchas que nos corresponde dar hoy en día. De manera que me parece fundamental que esta iniciativa pueda prosperar y, como dice Kiko, pueda multiplicarse, que este primer paso pueda ser el inicio de un proceso de reencuentro de la oposición democrática en su diversidad, en su pluralidad, que nos permita superar las miserias propias de la política, que por cierto es el más humano de todos los oficios, que nos permita superar los recelos, que nos permita superar las mezquindades, que podamos reconocernos todos. Decía Pablo que él irá todas las veces que sea necesario a Miraflores a hablar con el gobierno. Y bueno, debo decir que en mi caso particular me ha correspondido ir a Miraflores a hablar con el gobierno y lo seguiré haciendo, si me corresponde hacerlo. Iré hasta el infierno mismo si es necesario para lograr al menos un aporte humilde, modesto a las circunstancias, a resolver los conflictos de las circunstancias que nos tocó vivir. Pero vaya paradoja, hablamos con el gobierno, pero no nos reunimos a lo interno de la oposición. Nos cuesta un mundo, muchísimo, coordinarnos a lo interno, superar situaciones pasadas, confrontaciones que ya quedaron o que han debido quedar olvidadas en el tiempo, son obstáculos formidables para poder construir un músculo opositor que exprese la mayoría del país, porque los extremos han convertido a Venezuela en un campo de batalla, pero los extremos, ambos, son minoritarios. La gran mayoría de los venezolanos estamos ubicados en el centro y queremos paz, queremos democracia,
queremos respeto a la soberanía nacional. Pero como dije, siendo mayoría, o en todo caso expresando o con el deber de expresar una mayoría, al liderazgo opositor, y esto lo digo autocríticamente, nos cuesta mucho, a veces, reencontrarnos. Y yo creo que no podemos esperar más. Creo que hay que iniciar de inmediato la recomposición de la oposición, el reencuentro, el regreso a Ítaca. Los 29 diputados que quedamos electos para la Asamblea Nacional, que debe instalarse el próximo mes de enero, podemos y tenemos el deber de jugar un rol fundamental en la reestructuración de la oposición democrática. Y nos va a corresponder asumir la defensa de los menguados espacios democráticos que aún sobreviven en Venezuela. Pero tenemos que enviarle un mensaje al país. Tenemos que conversar entre nosotros mismos, articularnos, porque vamos a ser apenas 29 de un universo de 285 diputados. Pero esa inmensa minoría puede convertirse en un instrumento formidable para el rescate de las libertades ciudadanas, pero tenemos que reencontrarnos. Y el reencuentro parte del reconocimiento, del respeto, de entender que siendo diferentes tenemos una meta común, que es el regreso, el retorno a Ítaca, a la democracia, a la paz, a una Venezuela plural, a una Venezuela libre. Nos corresponde en esta hora oscura proteger la esperanza, lo mencionó Stalin. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por salir al encuentro de la gente, de los ciudadanos que están allá afuera padeciendo una de las crisis económicas más terribles que ha vivido el país, con unos salarios pulverizados. Mencionaba alguno de los oradores que me antecedió, creo que fue Vladimir, 68 centavos de dólares actualmente el salario mínimo. Bueno, con esos salarios, la verdad es que el premio Nobel se lo merecen las enfermeras, los policías, los maestros, los profesores, porque el solo acto de sobrevivir con esa miseria de ingreso es un acto formidable de resiliencia, de supervivencia. Hay quienes convocan a la guerra y convocan a la confrontación armada pidiendo una intervención militar en Venezuela. Bueno, además de irresponsables, yo me atrevo a pensar que la ignorancia de los hechos que ha demostrado la historia son desconocidos por estos promotores de semejante infamia. Quizás no conocen o no han oído hablar del $500 millón de muertos que costó la Guerra Civil Española, por ejemplo. Y esos sectores que hoy claman, siendo venezolanos, claman por una intervención armada en Venezuela, están cometiendo un acto canalla, un acto vil, un acto que tiene que ser rechazado por todos los venezolanos de buena voluntad, seamos los que estamos aquí en Venezuela o los que han tenido que tomar otro camino buscando nuevos horizontes. La patria no es Maduro, la patria no es el gobierno, la patria somos todos los que nacimos en este pedazo de tierra de 960.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La patria somos los que estamos aquí en Venezuela resistiendo, pero también son aquellos que tuvieron que buscar otros rumbos, otros horizontes. La patria es donde están enterrados los huesos de nuestros padres. Y el gobierno pasará, y Maduro pasará, como pasaremos todos los que estamos aquí porque somos finitos en el tiempo, pero la patria tiene que perdurar. Y habremos fracasado como generación si nosotros fallamos en la meta de preservar la territorialidad, la defensa de la soberanía, pero también la defensa de los espacios políticos, la defensa de la democracia. De manera tal que frente a la convocatoria de un hecho armado extranjero en Venezuela, nos corresponde al liderazgo político de la oposición democrática confrontar ese llamado, denunciarlo, sin dejar de ser lo que nos corresponde,
una oposición con posición y denunciar los abusos de este gobierno en la calle y en la Asamblea Nacional. Denunciar la violación de los derechos humanos en la calle y en la Asamblea Nacional y en las instancias que sean. Seguir exigiendo la libertad de los presos políticos. El peor castigo para un preso político no es la cárcel, es el olvido. Y no los vamos a olvidar. No los vamos a olvidar. Y no solo Enrique Márquez, José Luis Machín, Macario, Roland y otros más que están hoy detenidos, violentándoles el debido proceso sin derecho a una defensa, o que apenas hace unos días me enteré por las redes que algunos familiares pudieron visitar a sus detenidos. Bueno, eso tenemos que seguir denunciándolo a toda costa, aún a riesgo de lo que sea, porque ese es el compromiso que adquirimos cuando decidimos ejercer el más humano, pero también el más noble de los oficios, como es el de la política. Es importante hacer énfasis en la necesidad de que el conflicto con los Estados Unidos, con el gobierno de Trump, se canalice por la vía democrática, por la vía diplomática. No nos conviene comprar el discurso guerrerista. Hablo como nación, como república, como entidad común. Tenemos que defender los canales que aún sobreviven de la vía diplomática y buscar apoyo en países que ya han manifestado su solidaridad con Venezuela y su rechazo a esa iniciativa belicista. El caso de México, el caso de Brasil. Aprovecho para saludar la presencia del embajador de Colombia. Yo creo que el presidente Petro ha dado una muestra de dignidad y de valentía que va a ser reconocida en su momento por toda la comunidad internacional. Las posiciones del presidente Petro en estos tiempos acomodaticios, donde muchos presidentes que se autocalifican de progresistas, que pasan agachados para no conflictuar con el presidente magnate, con la derecha global. Bueno, el testimonio del presidente Petro es un referente que debemos reconocer. De manera tal, compañeros, y ya voy terminando, a nosotros nos corresponde plantear y defender a ultranza los acuerdos, la negociación, los diálogos, la política, regresar a la política. Y por supuesto, como ya dije, confrontar al gobierno en el terreno de las ideas, en el terreno de la denuncia, en el terreno del ejercicio de las ciudades ciudadanas, porque ese es el terreno donde nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Aquí todos somos pacifistas. Yo en lo personal jamás en mi vida he manipulado un arma de fuego y no pienso hacerlo. Mis armas son las ideas, mi amor por la patria, mi amor por Venezuela, mi arraigo, mis antepasados, mi compromiso con la tierra que me vio nacer. Este es un acto que se supone, me decía Kiko ayer, debe ser el inicio de otros más. Ese autobús que menciona Kiko, esta es la primera parada. Y ya algunos lo abordamos. Ojalá, Kiko, que pronto venga la segunda estación y puedan otros también sumarse. Pero este paso había que darlo, porque es falso que un extremo que se dice opositor sea la expresión mayoritaria de la oposición, de la inmensa mayoría opositora democrática de Venezuela. Ahí hay una opinión confiscada que se expresa a través de las redes. La gran mayoría quiere salir de Maduro, por supuesto que quiere salir de Maduro, pero no quiere hacerse matar en las calles y no quiere una intervención militar extranjera en Venezuela. Sobre el tema electoral, todos sabemos que el voto está averiado como herramienta de cambio, nos corresponde reconstruirlo, nos corresponde fortalecerlo. No es sencillo, pero es que nada es sencillo hoy. Nada es sencillo. Y voy a terminar esta intervención citando un verso
de un poema de Constantín Cavafis, Retorno a Ítaca, que dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás si tu pensamiento es elevado. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Muchas gracias.